Recientemente estuve en México para participar en la cumbre internacional global de HOLEP, organizada por el doctor Francisco Gómez Regalado y Alejandro Figueroa, que ha sido una verdadera maravilla de curso. La organización, el hospital, los 160 asistentes, conocer a los expertos en nucleación de México que estaban allí presentes: Hugo de la Rosa, Noé Esaú Martínez, Mauricio Gallo, Carián Trujillo y Javier Sánchez Gutiérrez. Ha sido un enorme placer y realmente fue un curso fantástico, con 7 cirugías en directo y una maravilla. 2 días de HOLEP de forma exhaustiva, con un feedback excelente por parte de todos los asistentes. Los vídeos no se han grabado por completo, pero creo que puede ser útil ver este caso de este paciente de 56 años, sin antecedentes de interés, con molestias miccionales, no demasiado sintomático, aportando un cultivo de orina negativo que siempre miramos antes de HOLEP, con un PSA un poquito limítrofe, y una próstata aumentada de tamaño en la ecografía y una vejiga con signos de engrosamiento de su pared y una protrusión intravesical importante que puede justificar las molestias de este paciente para querer operarse. Que lo disfruten. Como si tuviéramos el objetivo de ir haciendo un anillo circunferencial cada vez más proximal para ir progresando en dirección al cuello y de forma uniforme. ¿Veis? Cuando el plano parece un poquito más profundo, siempre voy a corregir el disparo, el targeting, para ir un poquito más pegado al adenoma, ¿no? Siempre vamos a corregir de ese modo. Aquí estamos saliendo. Ahí está el nódulo apical que habíamos visto. Vamos a ver aquí anteriormente. Aquí, claro, me voy a permanecer lo más horizontal posible. ¿Veis? Ahí está la zona esa que habíamos marcado como el límite del esfínter. Y de nuevo intentando inmiscuirme entre el esfínter, que ahora mismo está siendo elevado por el endoscopio hacia arriba. Lo estoy traccionando un poquito hacia arriba para poder acceder aquí. Siempre con mucha gentileza, sin hacer fuerza. Normalmente sujeto la cámara con las yemas de los dedos. No hago palanca para no producir ahí grandes tracciones, grandes que puedan lesionar o que puedan... Luego también hay otro factor importante, y es que, a ver cómo decirlo, si yo hago un movimiento brusco que genera una tracción del esfínter, la brusquedad del movimiento puede romper algunas fibras. Sin embargo, si yo hago una presión mantenida y hago un movimiento lento, es posible que pueda capitalizar la elasticidad de esas fibras, ¿no? Todos hemos visto a los cirujanos generales cuando hacen una dilatación anal. Primero meten un dedo, le van dando vueltas al dedo, luego meten 2 dedos, luego meten 3, luego meten 4. Entonces, esa progresividad en la dilatación esfinteriana, imaginaos que él mete los 4 dedos de golpe. Claro, pues evidentemente ese cuidado permite dilatar el esfínter sin que tenga después el paciente un culpo roto. Vamos. Perdóname por la expresión. Entonces aquí estamos progresando hacia la parte anterior. Siempre con mucha gentileza, intentando ir ascendiendo. Veis que aquí hay un nódulo tremendo, ¿no? Anterior. Entonces, bueno, estos son los casos que no quieres tener cuando estás empezando, ¿no? Lo ideal sería empezar con casos más sencillos. Aquí voy a ir bajando hacia la línea media, a ver si conseguimos encontrar un punto de conexión con el otro lado. A ver. Estos son las 12, fibras de las 12, más o menos. Estamos en un buen sitio.
Entonces, bueno, supongo que la incontinencia, tener un porcentaje pequeño de incontinencia es inevitable, porque estamos jugando en un territorio, no sé, en un territorio donde se pueden producir pues esas distensiones del esfínter o una ruptura de la mucosa. A veces, si hay que subir mucho, pues vamos a traccionar o vamos a hacer ese split anterior a las 12, que pueda ocasionar esta incontinencia, pero en general yo creo que hay que ser cuidadosos en la disección y en la preparación, y con esto vamos a reducir mucho el riesgo, ¿no? Nadie está libre de experimentar. Estos casos siempre generan mucho dolor para el médico, ¿no? El cirujano, mucho desánimo, pero normalmente vamos a tener un 95, 96, 97, 98% de pacientes felices, y vamos a tener un 2 o 3% de pacientes que, bueno, quizá no lo sean tanto, ¿no? Entonces ahí hay que asumir que es parte de nuestro trabajo, saber que ayudamos a la mayoría y acompañar a los pacientes con incontinencia para ayudarles a recuperar una calidad de vida buena, ¿no? Normalmente hay que hacer una valoración anatómica y hacer una valoración, se me escapa el pedal cada vez más, y una valoración funcional, un estudio aerodinámico cuando pasan unos meses, y acompañar al paciente, tranquilizarlo, prometerle que no le vamos a dejar así. Me gusta probar a darles medicamentos, a veces antimuscarínicos, a veces duloxetina. Duloxetina es un antidepresivo que hace un aumento del tono muscular del esfínter externo, y a veces la duloxetina nos ayuda. ¿Veis? Aquí estamos en un lado, este es un lado, este es el otro. Estas son las fibras de las 12 más o menos que habíamos marcado. Vamos a ver si podemos trazar esta línea desde el punto A al punto B. ¿Veis? Ir cortando todo esto. La verdad es que es muy incómodo porque tenemos todo ese tejido delante que casi nos tapa la visión, pero realmente, si comprendéis lo que está pasando, y es que hemos liberado el adenoma pues prácticamente desde la 1 hasta las 11, ahora hay que trazar esta línea, intentando dejar el esfínter arriba, intentando no forzar demasiado. Una vez que cortamos ahí, podemos empezar a subir un poco más alto porque ya el esfínter quedó más atrás, y vamos a ver si podemos seguir. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay adenoma. Vamos a buscar el plano más alto posible para no dejar ahí ningún resto adenomatoso. Y trazar estas líneas, ¿veis? Trazar estas líneas. Esto es. Vamos a ver la parte más apical de nuevo, a ver si conectamos con paciencia, ¿veis? Esto muchas veces, claro, cuando lo estás empezando a hacer, como no controlas, como no ves muy bien de dónde vienes, a dónde vas, ¿sabes? Estás un poco inquieto. ¿Ves? Eso es del otro lado ya, yo creo, lo que vemos a través, pero aquí queda una unión, ¿no? Aquí queda un poquito de tejido, a ver cómo es. ¿Veis? Esto yo creo que viene por aquí, me da la sensación. Sí, ahí estamos, ¿veis eso? Pues al principio puede resultar un poquito difícil, luego ya realmente te das cuenta de que, a pesar de que la visión es muy rara, tienes el tejido muy cerca, realmente tienes que trazar una línea que vaya de un lado al otro siguiendo esta curvatura, permaneciendo debajo del esfínter e intentando, pues, una vez que has dejado el esfínter atrás, buscar el plano más anterior posible, el más capsular posible. Ya tenemos hecha nuestra liberación apical precoz, y a partir de aquí, yo muchas veces cuando enseño a mis compañeros a hacer HOLEP, hago, digamos, esta liberación apical, me quedo tranquilo de que el esfínter está libre, y luego les dejo a ellos hacer la disección lateral, esto que estoy haciendo ahora, lateral, anterior. Ahí hay un vasito, a ver si consigo pararlo. Y entonces, para ellos es bastante sencillo seguir la línea que hemos ido trazando, conectar la línea anterior con la línea lateral, ¿veis? Y vamos siguiendo. Entonces, de este modo, pues ellos se van acostumbrando al manejo de la fibra, al manejo del endoscopio,
Fijaos que las fibras fijas a las 12 me da una gran precisión a la hora de trabajar. Puedo trazar estas líneas con mucha simplicidad. Si veis mis manos, que no sé si las podéis ver, mis manos, digamos, no se mueven mucho, con lo cual se simplifica mucho también el manejo del endoscopio y de la fibra. Y fijaros que estamos llegando al cuello en la cara anterior, lo que decíamos antes. Antes, para llegar aquí, no quise forzar porque tendría que haber angulado el endoscopio tremendamente. Sin embargo, ahora que voy a entrar en la vejiga, tengo mi endoscopio absolutamente horizontal. O sea que la próstata se mueve y se desplaza, y podemos usar ese desplazamiento y ese movimiento en nuestro beneficio. Aquí voy a intentar cortar las hamacas laterales, estas, ¿veis? Estas uniones laterales. Estoy mojando un poquito el cumillo por la entrada de la fibra, ¿sabes? Bien, ¿veis? Estas son las hamacas laterales. Aquí estamos ya llegando al cuello. Pronto vamos a poder abrir ahí el acceso a la vejiga. En este lado todo el tema lateral está bastante bien, ¿lo veis? Y ahí ya estamos viendo por transparencia la vejiga. Entonces fijaros que había un lóbulo medio muy grande, pero estoy muy por encima y mi endoscopio está totalmente horizontal, porque hemos propiciado un descenso de la próstata. Estamos con nuestro endoscopio sobre el adenoma. No hay que hacer una gran fuerza, o sea que casi el hecho de tenerlo ahí ya produce un descenso enorme y facilita muchísimo la disección. Así que bueno, veis que estamos repitiendo un poco la misma estrategia de ayer. Una de las cosas que me parece más significativas de esta técnica es que sirve para cualquier caso. Hay un tipo en Barcelona que está promoviendo una técnica que se llama Sphincter First, y él, digamos, que lo que hace es entrar por debajo del esfínter e intenta ir al plano anterior como primer paso, y entonces para llegar al plano anterior él tiene que traccionar mucho el esfínter, ¿no? Porque el adenoma es mucho más alto en la cara anterior que el esfínter. Entonces él va lo primero al esfínter por la cara anterior a las 12, intenta entrar en ese plano. Entonces, claro, presenta una serie de vídeos y cosas, pero estoy convencido que va a haber casos en los que él no lo va a poder hacer. Reportaba una continencia inmediata, del 45%, y decía que eso era muy bueno porque todo el mundo reporta la incontinencia del mes, que nadie reporta la continencia inmediata, ¿no? Yo le dije, a mí me parece que los que están continentes al mes contienen bastante bien desde el principio, ¿no? O sea, me parece un poco tontería el concepto, y realmente puedes tener una técnica que te gusta, te sientes, digamos, impulsado a seguirla haciendo porque en algunos casos que has hecho te ha ido bien, pero probablemente no es una técnica universal. Te vas a encontrar casos donde es imposible hacer esa técnica, ¿no? Entonces, para mí, esta técnica en bloque me parece fantástica porque sirve para cualquier caso. Realmente podemos sudar un poquito más en algunos casos, pero es muy raro. Yo solo recuerdo una que publiqué en YouTube, que era una prostatitis litiásica. Era verdaderamente una próstata que era un saco de piedras, y había tantas piedras, tantos fragmentos en este espacio tan pequeño, estaba lleno todo de piedras que no había manera de... Entonces decidí hacer una técnica en 3 lóbulos, quitar el lóbulo medio, mandar todas esas piedras hacia la vejiga para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, fijaos, aquí veis el contorno de un nódulo, ¿lo ves? Debajo la cápsula muy fina. Voy a disparar, ¿veis? Sobre la parte del adenoma para que la energía no penetre en la cápsula, y a ver si puedo cortar estas fibras que hay entre el nódulo y la
cápsula sin que la energía, digamos, me haga penetrar más profundamente en la cápsula. ¿Veis? Me quedo pegado al borde nodular. Con la energía queda una cápsula muy finita. Sí. Una pregunta. ¿En ese punto, qué consejo nos daría para los que vamos empezando en el piso para evitar entrar en un espacio peligroso? Pues el que os estoy dando, ¿eh? O sea, la fibra tiene que mantenerse muy pegada al adenoma, muy pegada. Siempre que veis algo amarillo podéis intentar quitarlo, ¿veis? O sea que es, hombre, a ver, si son tus primeros casos, yo que sé, pues a lo mejor tienes la tentación de cortar transadenoma, ¿no? Aún así vas a generar una, digamos, desobstrucción del paciente muy buena y el nódulo se va a quedar in situ. Hay gente que deja los nódulos y luego al final, cuando ya tiene toda la fosa liberada, se dedica a intentar sacarlos. Yo creo que hay que aprender las cosas bien. Mucha gente me pregunta, oiga doctor, ¿y usted cuando enseña a un presidente o a alguien le baja la energía, le baja los settings? Y yo le pregunto, ¿y usted cuando le da un bisturí a un residente para que haga una laparotomía, le da un bisturí que no corta? O sea, digamos que hay que aprender a usar el bisturí. El bisturí es un instrumento potencialmente muy peligroso, pero tienes que aprender a manejarlo. Si tú haces un corte sobre la pared abdominal, puedes cortar hasta la fascia de una vez, como hacían nuestros mayores. Le daban un corte a la fascia y entraban prácticamente hasta el fondo. O tú puedes hacer un corte que solamente interese la dermis o la epidermis, ¿no? Entonces, con esto es igual, tienes que aprender a manejar la energía. Es verdad que tiene el potencial de dañar la cápsula, pero si tú enseñas que hay que disparar pegado al adenoma, ¿veis? ¿Veis que la cápsula no recibe prácticamente energía, ¿no? Si yo disparo aquí, rápidamente hay una disrupción capsular y eso cada vez puede ir a más, pero si yo me quedo pegado, lo veis, con la energía a la parte anterior, que es lo que decíamos ayer, de una disección en zigzag, subes, te desplazas hacia un lado, vuelves a subir, te desplazas hacia el otro, y eso te va dando la posibilidad de ser agresivo y ser completo, ¿no? en la extirpación del adenoma. Vamos a ver aquí, porque me gusta mucho eso que hacemos siempre, de levantar el adenoma. Entonces voy a venir aquí cerca del cuello, a ver dónde está. Ahí está el cuello, fijaros. Entonces hemos hecho un pecado mortal hoy, que ha sido no entrar en la vejiga, no hacer una cistoscopia antes de empezar. Pero yo creo que es una maniobra muy justificable para preservar el esfínter, que no se rompa nada más empezar, ¿no? Todos estos detalles, toda la delicadeza, etcétera, contribuyen a que después el paciente pues esté continente, ¿no? Bien, ahí estamos. Aquí no miré el orificio, he hecho un acto de fe. Ahora miraremos si sigue vivo o no. ¿Veis? Este es el adenoma. Como he levantado, ¿veis? He levantado aquí un poquito. Seguramente podemos empujar. Pero también es verdad que si empujamos el adenoma y hay mucha fijación aquí, fijaos que esto está aquí fijado, ¿no? Si yo empujo el adenoma muy fuerte, va a tirar de aquí. Y a veces, después de volcar un adenoma, dices, ya volqué el adenoma, vuelves y te encuentras una gran perforación que has hecho con la tracción. Entonces, primero voy a intentar ser más definitivo, digamos, en la liberación de este lado. Fijaos que son nódulos adenomatosos que se intentan meter ahí en la cápsula. Estoy seguro que esto es el tequila, ¿eh? O las novias. A veces los que tienen muchas novias tienen muchos nódulos ahí. Después contar cuántas novias han tenido. Yo tengo 2 factores de riesgo. Dice Javo que tiene 2 factores de riesgo, entonces. Esto no lo ven las mujeres, ¿no? Esto no se transmite a casa. Está bien. Bravo. Bravo, bravo, muy bien. Pues estamos llegando, ¿eh? Veis, aquí ya cada vez hay menos attachments que puedan ser traccionados. ¿Veis? Estamos muy cerca del cuello.
siempre muy pegados a la parte adenomatosa, ¿no? Porque no queremos meternos profundamente en la cápsula. También he de decir que si hay una pequeña perforación capsular, subtrigonal, generalmente no tiene grandes consecuencias. Yo creo que hay que intentar evitarlo si se produce mala suerte, pero generalmente, pues hombre, también es verdad que la misma perforación que a mí no me afecta mucho, porque claro, yo veo una perforación y digo, uy, he hecho una perforación y entonces no le doy importancia, continúo la cirugía. Veis que aquí ya se ha rotado, ¿veis? El adenoma, esta es un mucosa uretral, ese es el cuello. Entonces cuando venimos aquí debajo tenemos un acceso muchísimo mejor, ¿lo veis? Prácticamente se está volcando ya todo el adenoma y ese aumento de espacio nos va a permitir terminar. ¿Cuánto tenía esta próstata? 140 por ahí, ¿no? De gramos, ¿no? 140 era la estimación. 149, 148. Bueno. Bien, veis que se puede hacer una próstata grandota en un tiempo razonable, progresando un poquito a poco. 35 minutos, bien, muy razonable. No es una competición, no es una carrera, yo creo que la velocidad no tiene ninguna importancia. A veces cuando el anestesista no acompaña, sí, hay que ir corriendo para terminar pronto, pero aquí estamos tranquilos. Muy bien. Bravo, ¿no? Yo creo que ha ido muy bien. Vamos a ver la hemostasia y vamos a morcelar. Entonces, quizá el truco más interesante de hoy ha sido ese, de no entrar para no forzar. Vemos que hay un poquito de la huella, ¿no? De estos nódulos que hemos ido quitando, van dejando una huella capsular. ¿Veis? Se quedan, estos nódulos que quitamos dejan una especie de huella. Sí, cómo no, adelante. Respecto a perforaciones en esa zona, ¿cuál es su actitud en cuanto a la sonda? ¿Al día siguiente? Somos muy agresivos quitando la sonda incluso cuando hay perforaciones, y no tenemos muchos problemas. Yo creo que eso uno va cogiendo confianza con el tiempo. A veces me ha pasado, por ejemplo, decir, yo siempre escribo las órdenes postoperatorias antes de la cirugía, ¿no? Normalmente lo dejo escrito y pongo retirar sonda, ¿no? Mañana por la mañana, según el protocolo. Y entonces a veces pues ves un paciente que tiene, ¿sabes?, un cuello más profundo, ¿no? Que tenía nódulos que hemos retirado. ¿Veis? Estamos viendo un poquito incluso la grasa peri. Y entonces a lo mejor se me ha olvidado decir, no le quitéis la sonda. Y luego hemos visto que le han quitado la sonda, el paciente se ha ido a casa tan feliz, no tiene ningún problema, ¿sabes? Yo creo que esto ahora se va a colapsar y en las horas de la noche va a permitir que se produzca la cierre, ¿no? Ahí se va a formar un coágulo. Pero vamos, siempre es verdad que la precaución no hace daño. O sea que si tú prefieres dejar la sonda un poquito más, pues es razonable, ¿no? No voy a decir que no. Vamos a ver qué pasó aquí atrás. Voy a salir, a ver qué vemos. Y aquí se ve el borde esfinteriano, ¿veis? Y el esfínter estaba un poquito más atrás de lo que yo pensaba, ¿no? Pues bueno, vemos que hay mucosa sobre los aspectos laterales. Quizá aquí, bueno, veremos, hay que rezar, Por lo menos hemos intentado ser cuidadosos y no hemos hecho una maniobra circular ciega que desinfecta todo el esfínter lateral y que puede comprometer la continencia. Espero que el paciente contenga bien. Estadísticamente yo estoy muy tranquilo porque cuando hago esta técnica veo que si hay incontinencia de esfuerzo es muy leve, muy pasajera y la probabilidad mayor es que el paciente esté bien. ¿Qué calibre de sonda utilizas? Y que, por ejemplo, en estos pacientes que tienen el cuello alto, ¿utilizas para colocar la sonda un bullón o una guía o algo? No me gusta mucho, me están preguntando si utilizo algún método para que la sonda no se vaya por detrás. Y yo lo que hago es meter el dedillo y empujar hacia arriba mientras la enfermera pone la sonda, ¿sabes? Sí. Porque estas guías, los mandriles metálicos, todo eso no me gusta mucho. A veces puedes poner una guía, ¿no?, en la vejiga y pasar la sonda sobre guía. Mira, primero limpia por dentro de esto con la gasa
centro para que se abra bien. Sube, ahí ya está. ¿Ves? ¿Se rompiste? No. Bien, bien, perfecto. ¿Ves? Es fantástico, ¿no? Está súper bien. Está bueno. A ver si consigo engarzar la cámara. A ver. No pasa por completo, sí. Estos dedos. Ya. Déjame la luz. El calibre de la sonda que ponemos depende un poco de... Muchas veces las enfermeras nos juzgan. Ponemos 20 o 22 de 3 vías. Déjame si quieres. 20 o 22 dependiendo un poco del tamaño. ¿Sabes? Si es una próstata excesivamente grande, a lo mejor tendemos más a poner una sonda del 22. Si es una próstata más pequeña, usamos el 20. Tira de ahí, por favor. Vale, no os preocupéis. 18 me parece que no iría muy bien, ¿sabes? Si es un caso muy redondo, que tienes una hemostasia excelente, que morcelas y ves muy bien, pues posiblemente puedes usar una sonda de 18 de 3 vías, pero irriga muy poquito, ¿eh? Hay gente que lo está con una sonda del 18, pero lo cierto, si cortas la sonda y mides el canal de irrigación, es un canal muy pequeño. Si quieres lavar al día siguiente y sacar coágulos es difícil, ¿sabes? Yo creo que 20 French lo tolera cualquiera y es muy razonable para después hacer un lavadito antes de quitar la sonda. Bueno, ha sido un caso bonito, ¿no? Porque tenía cierta dificultad apical, pero veis como la disección circunferencial del adenoma es muy sencilla, ¿no? El hecho de mantener esas líneas conectadas nos da una orientación muy fácil y luego hay que navegar. Una vez que tenemos la profundidad del plano escogida, se trata de seguir esa línea y escorrarse un poquito hacia la cápsula o un poquito hacia el adenoma, cambiar el targeting, ¿sabes? Para poder quitar todos estos nódulos y todo este tejido con bastante seguridad. Realmente es simple, ¿eh? Dale al botoncito, porfa. Una sola vez. Una, dos o tres veces y ya está. Así. Dale. En relación a pacientes posoperados de ventilación que requieran a lo mejor una prostatectomía radicalizada para el cómputo robótico, ¿cuál ha sido su experiencia en eso? Bueno, nosotros hacemos mucha prostatectomía radical robótica en pacientes que tuvieron HOLEP. Tenemos una serie bastante amplia porque hacemos el seguimiento de estos pacientes. A veces los diagnosticamos en la misma cirugía de HOLEP. Si vienen con el diagnóstico de un tumor, esperamos 3 meses, hacemos una resonancia y una biopsia, perdón, y un PSA. A veces, si son pacientes ancianos con tumor Gleason 3+3, PT1A, ¿sabes? Ni siquiera. Hacemos un seguimiento, si el PSA baja por debajo de 1, estamos muy tranquilos y luego los vigilamos tranquilamente. Pero a veces también vemos que es un paciente que lleva 2 años operado, tenía un PSA 0,6 y viene con un PSA de 1 y luego 1,5 y luego 2. Generalmente ya por encima de 1,5 no nos gusta y hacemos una resonancia y si vemos algo raro lo biopsiamos y encontramos tumores a veces significativos que hay que tratar. Entonces, estos pacientes se pueden radiar fácilmente, pero también se pueden operar. Inicialmente lo hicimos con cierta precaución, pensando que podrían tener más incontinencia, pero la realidad es que con el robot, yo laparoscópico me parece que puede ser más difícil, pero con el robot podemos operar a estos pacientes y tenemos algunos de ellos que incluso preservan las erecciones. O sea que es una cirugía más difícil, tienen el cuello muy abierto, hay que, digamos, hacer una plastia del cuello para hacer la anastomosis, porque el cuello es mucho más amplio que la uretra. Otras veces conseguimos hacer una anastomosis en paracaídas, ¿sabes? Intentando, vaya promediando ahí puntos con la uretra. En general, con buenos resultados funcionales y por eso les ofrecemos la posibilidad de operarse. Tenemos la confianza de que van a ir bien. Y en general vemos casos con planos que se disecan estupendamente, como si no hubieran estado operados previamente, pero en general también es posible ver planos muy pegados, muy adherentes. Yo creo que en casos como este, ¿no? Donde te metes en profundidad y hay que dar una cápsula muy fina, posiblemente después sean más adherentes. Y en casos a lo mejor que encuentras un plano muy bello y haces una disección muy limpia del adenoma, no hay adenómeros
la parte externa de la próstata no sufre tanto inflamación postoperatoria, tanto con los cambios, ¿no? Y es más fácil. No, da gusto trabajar con una cámara como esta, que se ve fenomenal, con un láser como esta, que es una maravilla, y con instrumentos en buen estado, que funcionan bien. Ese 90% yo creo es tener buenos instrumentos, ¿eh? ¿Veis estos modulitos que son más duros, ¿no? Cuesta un poquito. Vamos a ver si avanzamos. Generalmente, de todas maneras, la sonda que usamos es una sonda de punta codada, ¿sabes? QD o tienen varios nombres. La punta codada es sin el dedo. ¿Hay algún reporte de algún sondaje erróneo en quirófano que le ponen la sonda, digamos, retrotrigonal, empiezan a meter líquido y el paciente tiene una infiltración líquida del retroperitoneo y se ponen fatal? Yo creo que hay que estar muy seguro siempre, el mejor momento para hacerlo, ¿no? Cuando terminas la cirugía, de que la sonda está en buena posición. Me encantó el vídeo que puso Hugo de la ecografía transrectal después de ver el flap, como el esfínter era más proximal que el flap, ¿no? Yo creo que ahí hay que desterrar esa idea de que tiene que verse la cortina mucosa. Todavía yo creo que Amy Cranbeck lo defiende y lo hace. Los resultados no pueden ser muy buenos, ¿eh? Tiene otro video, Hugo, transquirúrgico. Como son militares, les traigo. Este nodulito, este me espera un poquito para acá, que se me está escapando y estoy muy incómodo con la pata estirada. Bien, los pacientes de ayer los vimos, están bien. En el paciente de la próstata grande experimentó bloqueos con la sonda y se la cambiaron y salió un pequeño nodulito que estaba bloqueando la sonda. Y me dejé ayer, ¿no?, en esa mare magnum de sangrado y tal. Pero es verdad que esa hemorragia que tenía venosa paró con el sondaje y ya estaba la orina clara. Este es el típico beach ball, ¿no? También, lo que pasa es que no sé si voy a tener buena visibilidad. Claro. Muchas veces cuando te echas hacia atrás, veis, como vemos una visión regular, no es una visión perfecta, esperar un poquito que se llene la vejiga así, porque muchas veces cuando intentas morcelar uno de estos beach balls, succionas más agua de lo normal. Ahí va, parece que se va viniendo. Adelante. Cuando no hay una proximidad hacia la vejiga, cuando la uretra, digamos en este caso el pene tiene una mayor longitud y quedamos al borde del cuello, y es una maniobra para poder llegar a estas beach balls. Bueno, generalmente si el pene está en erección, por ejemplo, o es un pene muy grande en reposo, ahí en España hay dos tipos de penes, de carne y de sangre. Los de carne son los penes que en reposo son muy grandes, ¿no? Que parece que la longitud en reposo y la longitud en erección es muy parecida. Y los de sangre son penes que son chiquititos en reposo, pero luego cuando eso se estimula hay un crecimiento muy llamativo, ¿no? Entonces, pacientes con penes de carne a veces cuesta
Pero si les pones un poquito de fenilefrina intracavernosa, que no consigo, a ver si quiere salir, ven con papá. Ahora. A veces poner un poquito de fenilefrina puede ser... ¿Veis que no tenemos mala visión? Esto es un fragmento, ¿no? No tenemos mala visión, pero ha habido un poquito de sangrado venoso ahí. Eso parece un fragmentito, a ver. ¿Tengo aguas, verdad? Sí. Se colapsó la celda un poquito y ha sangrado un pelín. Entonces, poner fenilefrina puede hacer que el pene se encoja un poquito y tener mejor acceso, ¿sabes? Hay otro nódulo, ¿eh? Vale, vamos a cambiar, venga, cambiamos. Voy a distender un poquito la vejiga, a ver. Está vacía. He chupado mucha agua, ¿eh? A pesar de los 5 litros. A ver si lavamos aquí un poco y podemos ahora ver mejor. Claro, hay un fenómeno que pasa durante la menstruación y es que estás succionando líquido en la vejiga y la presión cae muy rápidamente. Al caer la presión sangra, al sangrar es peor. Entonces, bueno, es el ciclo este pernicioso. Lo primero es darle al stop, sí. Venga. Cambiamos. Saca la cesta. Dale al stop, dale al stop. Venga, ahora puedes sacar. Venga. Vaciar eso y cambiar la cesta. ¿Ves que ahora vemos un poquito mejor? He llenado la vejiga, hay un poquito más de presión ahora en la vejiga. Voy a cerrar la entrada de momento. Venga. Vamos rápido. Cambiar la cesta, por favor. Vaciar la cesta del tejido. ¿No? ¿Está cambiada? Enséñame la cesta del tejido. Vale. Salió bastante. Venga, dale el botón para empezar. Adelante. Bien. Okay. Le he dado ya al botón sin querer al pedal y he hecho pipí. Muy bien, pues vamos a terminar. Vale, estamos casi. Venga, abrimos. Vamos a ver si puedo sacar este nodulito también. Ahora estamos en la logia, en la celda, intentando terminar. Ahí nos escapa el nodulito. Bajas la velocidad a veces. Podemos intentar, pero depende de quién maneje el mocelador. O sea, yo creo que ese es Mucho, el nódulo de la chupando entrada mucho agua. que tenía grande y gordo ahí es. Les cae la presión porque estamos chupando mucha agua y entonces la visión empeora un poquito, ¿no? Ahí se fue, creo. Vamos allá. Eso es un nódulo. Vamos a llenar la vejiga un poco. Si tuviera 2 entradas tendría más acopio de agua, más, pero no, normalmente me arreglo con una, ¿sabes? Prefiero esperar un poquito y que sea más simple la... Pero para iniciar tú la Sí. recomiendas que pongan las 4, ¿no? Sí, al iniciar siempre hay que poner 2 entradas para tener mejor visión y que caiga menos la presión. Yo creo que eso es la cara anterior, Sí, que se está colapsando la fosa.
colapsa. Estos nódulos son fibromas duros, los vamos rozando con el morcillador, pero no acaba de... En este proceso se saca mucha agua, y es muy ineficiente el contacto. Veis que las paredes de la cápsula se vienen hacia nosotros. Y antes de que se vengan del todo, bien, yo creo que eso es la propia cápsula prostática. ¿Veis que está plegada? Aquí está el cuello. En vejiga parece que no hay nada. Yo creo que los orificios están indemnes. Y aquí ya podemos pensar en ir a casa y poner una sondita. Vamos allá. Muy bien. Voy para allá para dar una charlilla sobre los instrumentos. Muchas gracias por la excelente moderación. Finalmente, la histología demostró una hiperplasia benigna con unos 65 gramos y me cuenta el doctor Galado que el paciente está muy contento con su flujo y que todo ha ido bien en el posoperatorio, está perfectamente continente. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.